Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora analizar uno de los temas que por estas horas forma parte de una agenda que es muy complicada, que está ligada con la recuperación de la economía, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, las tensiones políticas que condicionan la realidad económica, la inflación que no cede y que preocupa a propios y extraños. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Damián Regalini, un empresario del sector textil que coordina la mesa de energía del CAME y que además es un activo militante industrial, como le gusta definirse. Un gusto, Damián, gracias por esta videollamada que ha aceptado. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias a vos por el espacio. Bueno, partimos de un dato de la realidad que ha encendido una luz amarilla en un tablero que venía con buenas noticias. En mayo, las pequeñas y medianas empresas en promedio han sufrido un retroceso de sus ventas. Sí, eso es como vos lo describiste. El mes de mayo, lo que venía siendo un crecimiento interanual, mes a mes, ininterrumpido hace ya varios meses, de la venta de los comercios minoristas, de los comercios pyme, nos encontramos con una caída y un detenimiento en ese crecimiento, en esa recuperación que estaban teniendo los comercios pyme, ¿no es cierto? Es una caída interanual respecto a las ventas medidas en unidades del año pasado y también una caída respecto del mes anterior de este mismo año, es decir, del mes de abril. Esto interrumpe una serie de crecimiento constante en el sector desde hace un tiempo esta parte. Sí, nosotros veníamos en una recuperación importante de la actividad, en donde nos encontrábamos con una venta importante que apalancaba y estimulaba la producción industrial, la producción agroganadera, y venimos todavía, la verdad es que en la industria no hemos sentido esto que sí ya hemos detectado en los comercios, que es una muy buena actividad, ¿no es cierto? Poniendo en marcha las máquinas que tiempo atrás habíamos tenido que frenar, ¿no es cierto?, por diversos motivos. Así que hoy el comercio nos enciende una luz de alerta a los industriales pyme y nos marca una realidad que nosotros veníamos avisorando y que veníamos también advirtiendo cuando hacíamos un reconocimiento de que la actividad se estaba recomponiendo. Nosotros también en paralelo veníamos manifestando que nos preocupaba la inflación, porque la inflación estaba trayendo como consecuencia la pérdida de poder de compra de la gente, y eso a la corta o a la larga repercute en la actividad de las pymes. Las pymes argentinas vivimos del consumo de los argentinos, de lo que compran nuestros compatriotas, de lo que compra el pueblo. Entonces, si cae el poder de compra, si el salario va perdiendo frente a la inflación, nosotros estamos en problemas. Así que hoy nos encontramos con esa luz de alerta que esperamos que se corrija, ¿no es cierto? ¿Entienden ustedes que es la principal razón la inflación de esta desaceleración del ritmo de ventas que venían trayendo? Sí, yo no tengo dudas, y el consenso generalizado cuando uno habla con los colegas tiene que ver también con esta explicación. O sea, todo lo que es la demanda de las pymes siempre estuvo y está relacionado al poder de compra del salario. La industria y las pymes en general tenemos actividad si los argentinos tienen un buen poder de compra. Cuando los argentinos han sufrido una caída del salario o han sufrido una caída de su capacidad de consumo, nosotros tuvimos una caída de la producción, una caída en nuestra actividad. No existe situación en la que las pymes crezcan
sí los argentinos pierden poder de compra. Eso es una constante a lo largo de los años. Damián, ¿este retroceso de ventas se ha dado de manera homogénea en todos los sectores o hay algunos más golpeados que otros? No, la verdad es que hubo algunos sectores que han acusado una caída más importante que el resto, en donde se sintió mayoritariamente la caída es en la industria textil, aclaro, no en la industria, en los productos textiles y en la indumentaria, en los productos de bazar, de decoración, muebles, y en alimentos y bebidas, digamos, esos tres sectores fueron los que más sufrieron la caída del mes de mayo. ¿Y ustedes creen que esto se recompone con una inyección de recursos en el bolsillo de los trabajadores? Se lo pregunto porque la dinámica inflacionaria es, ni bien se da un aumento, rápidamente el mercado sale a aumentar los precios y se lo chupa ese aumento. ¿Cómo se logra en este contexto que ese círculo no termine acelerándose? Mirá, ahí es importante lo que vos mencionás porque esa dinámica por ahí es lógica del mercado, ¿no es cierto? Uno ve que hay más demanda, puede llegar a tener la tentación de subir los precios. Ahí lo importante es la regulación del Estado para que no haya abusos, para que no haya avivadas y para que esos estímulos que muchas veces a partir de regulaciones de gobierno se vuelcan a la gente o muchas veces también a partir de las negociaciones paritarias llegan al bolsillo de los trabajadores, que eso realmente se quede en el bolsillo de los trabajadores y no vaya a parar al bolsillo de unos vivos o de algunas corporaciones que tienen cartelizados sus sectores, que tienen sus negocios cautivos y abusan de la posición dominante que tienen en el mercado. Nosotros necesitamos un Estado presente, un Estado regulando este tipo de situaciones, porque el tema del libre mercado y de la mano invisible que regula los negocios en la práctica no existe. Suena muy lindo, es un cuentito y una ficción muy interesante para escucharla, sobre todo porque muchas veces desde el sector privado y desde el común de la gente uno está cansado de lo que sucede con los gobiernos y con la política, pero la realidad es que si el gobierno no interviene en la economía y si el Estado deja librado al funcionamiento del mercado, esto termina siendo un caos. Ahora, ¿cómo se hace para parar la suba de precios? Uno de los sectores señalados como el principal gestor de inflación, sobre todo en el mes de abril, el sector textil, que incluso desde algunos sectores se plantea que bueno, este gobierno cerró las importaciones, les dio condiciones para la recuperación de actividades que al competir con productos extranjeros perdieron durante el macrismo posibilidad de ventas. ¿Por qué se produjo este aumento en el sector textil durante abril? Ahí lo importante primero es hacer una aclaración. Las importaciones en el rubro textil nunca se suspendieron y nunca, digamos, se eliminaron. Por el contrario, te diría que han crecido a medida que creció la demanda en general. Las importaciones, no solo del sector textil, las importaciones en general de la Argentina han crecido. Lo que sí notamos es que hubo una administración más inteligente de aquello que se deja importar en la medida de que no termina afectando a la industria nacional. Yo creo que esto se soluciona con más oferta. Cuanto más oferta hay, mayor competencia y los precios tienden a la baja. En eso estamos, en eso está el sector textil en general. El Estado para eso ha brindado su colaboración, ha generado algunas líneas de financiamiento importantes desde el Ministerio de la Producción, instrumentado a través de la Secretaría de PYME y apuntando fundamentalmente a esto, a que se incremente la oferta para que se regulen los precios y que aquellos sectores de la cadena textil puntualmente y de la industria en general
en donde se viven situaciones de cuello de botella, en donde hay más demanda que oferta, puedan satisfacer esa demanda que se encuentra insatisfecha y ampliando la oferta de esa manera, regulando los precios, ¿no es cierto? Después hay que decir también que hubo muchos factores y hay muchos factores que tienen que ver con la cuestión internacional. Para que te des una idea, el precio del algodón y el precio de los hilados sintéticos, que son derivados del petróleo, tuvieron incrementos en los últimos 12 meses superiores al 100% en dólares. Eso impactó en la actividad textil en general. Y después, obviamente, nos caben las generales de la ley. A los textiles, toda la inflación es una problemática multicausal. En Argentina hay muchos factores que influyen en el alza de los precios y en el descontrol inflacionario. Y muchas veces uno siente como industrial que justamente se nos señala cuando hay un montón de cosas que están funcionando mal hace muchísimos años, y que viene habiendo una inflación alta hace muchísimos años, también en el sector textil, aun cuando nosotros tuvimos que apagar la mitad de nuestras máquinas porque el mercado está inundado de importaciones. Yo creo que es muy importante aclarar eso. Nosotros hemos vivido 4 años de gobierno anterior, con un signo más liberal, en donde las importaciones textiles se abrieron de manera indiscriminada, y los precios de la industria textil no bajaron, al contrario, subieron y subieron mucho. Con lo cual el problema de la inflación no pasa por la industria nacional, sino que es un fenómeno que se puede resolver, pero que no se va a resolver abriendo las importaciones, eso es clarísimo. Y algunos señalaban que el sector textil estaba queriendo recuperar aceleradamente lo perdido durante la pandemia. Fue uno de los más afectados, ¿no? Prácticamente la gente encerrada en su casa no compró ropa, pero ¿es así? ¿Estos niveles de aumento de la ropa es porque se quiere tomar rápidamente ganancias? Mirá, yo no tuve esa percepción para nada. Nosotros, es importante también aclarar que las pymes, yo represento a un sector que está compuesto mayoritariamente por pymes. Sí. Y las pymes no somos formadoras de precios, sino que trasladamos precios, ¿no es cierto? Otro dato importante, el sector textil tiene más de 10.000 establecimientos. Sería un poco difícil ponernos de acuerdo entre todos para decir, bueno, vamos a subir todos juntos los precios para ganar un mango más o para recuperar esto que vos decís, lo que hemos perdido durante la pandemia o durante el gobierno anterior. Somos 10.000, te repito, somos muchísimos y es muy difícil ponerse de acuerdo. Por ahí otros sectores sí, uno ve que la oferta la manejan 4 empresas, 5 empresas, nosotros somos muchos y digamos que aunque uno tuviera esa visión conspirativa, digamos, cuando mira cómo está compuesto el sector se da cuenta de que es casi imposible esa situación. Damián, respecto de el escenario de crecimiento, esta semana el ministro Guzmán habló que desde fines del 2020 la Argentina crece de manera sostenida. Bueno, para otros es el rebote de lo ocurrido durante la pandemia, lo que en la teoría económica se dice el rebote del gato muerto. Esto que ocurrió en mayo con la caída de las ventas, ¿puede ser que el rebote está parándose en su desarrollo? Mirá, yo a lo largo de mi experiencia como industrial nunca vi esto que llaman rebote del gato muerto. Lo que vi son medidas que ayudan a que las pymes y la industria nacional se active y que la economía se active, y medidas que perjudican esa actividad, esa producción y ese desarrollo de la industria nacional. Nosotros, la conclusión que sacamos con nuestros colegas o con algunos de nuestros colegas es que, por supuesto que hay un consumo reprimido por la pandemia y que eso afectó y explica una parte de la recuperación, pero nosotros no tenemos duda de que las medidas que se tomaron desde el gobierno para fomentar
el consumo, para fomentar la actividad de la industria y de las pymes, incidió mucho, y es importante, y la verdad que esto no se explica nada más que por un rebote, porque la caída podría haber sido mayor. Si nosotros seguíamos con el rumbo que veníamos hasta el año 2019, nosotros no veíamos el fondo. O sea, la caída podía seguir siendo más profunda. En esas medidas que alude, que tomó el gobierno, ¿está no aplicarle a la energía los mismos costes de la inflación? Esa fue una gran medida, esa fue una medida muy importante, porque a nosotros, del lado del mostrador de los costos, digamos, del lado del mostrador de los empresarios, nos quitó el protagonismo que tenían las facturas de luz, las facturas de gas y de combustible, que habían pasado a representar una parte muy importante de nuestros costos y de nuestra facturación por los tarifazos, y nos habían ahogado, incluso habían tenido que cerrar industrias completas o comercios, porque parezca una locura por no poder pagar la factura de luz. Hoy lo digo y parece una locura y parece una broma, ¿no? Pero fue así. Desde el lado del mostrador de los empresarios nos ayudó a la rentabilidad y nos ayudó con los costos, y del lado de los consumidores ayudó. Ayudó porque la gente dejó de tener que ahorrar un manguito para pagar la luz, o dejó de estar preocupada con otros consumos porque no sabía si iba a poder pagar el gas. Eso ayudó también del otro lado del mostrador, del lado de nuestros clientes, los consumidores. Sí. Así que esa fue una gran medida. O sea, pisar la tarifa energética fue una gran medida. Bueno, pero hoy se lo está cuestionando el gobierno. De hecho, hay grietas internas en el Frente de Todos a propósito de la energía, la renuncia de Culfas, planteando que el esquema de subsidio ha sido pernicioso para nuestro país. Se asienta en que hay, buscando beneficiar a un sector, otros que, pudiendo pagar, no lo están haciendo. Mirá, yo no leí la nota esta de Culfas, que dicen que fue una nota extensa de su renuncia. No me puedo referir a sus dichos respecto a los subsidios. Yo lo que te puedo decir es que los subsidios a la energía me parecen una herramienta que ha encontrado el Estado Nacional, y no solamente este gobierno, para empujar el consumo y para empujar la producción y la industria. Los subsidios funcionan en todo el mundo. Nosotros, cuando comparamos nuestro esquema de costos con el esquema de costos de fabricantes de otros continentes, de otros países, nos sorprendemos al ver la gran cantidad de subsidios que ellos tienen a la energía, a las exportaciones, a la industria. Entonces, cuando a nosotros nos toca recibir una ayuda, la verdad que hay que valorarla, y hay que decir que los subsidios son una herramienta de planificación económica de todos los países, de todos los estados. Por supuesto que nadie puede estar en desacuerdo con que aquellos que pueden pagar la energía un poquito más lo paguen. O sea, eso, nosotros vivimos en una sociedad y vivimos en un país que tiene mucha pobreza, manejada por un Estado que tiene una deuda muy grande, un déficit importante, y nos parece lógico que aquellos que puedan pagar la energía un poco más lo hagan, ¿no es cierto? Pero eso no implica anular la validez y la importancia de los subsidios a la energía, ¿no? Una cosa no quita la otra, acá no hay blancos y negros. O sea, después es una discusión si se puede o no segmentar la energía y la tarifa energética por una imposibilidad o no de la red energética y de la tecnología que existe en nuestro país para manejar la distribución, ya sea de gas o de energía eléctrica, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, es parte del reproche de Culfas. Dice, no han podido resolver la gente del kirchnerismo que maneja la Secretaría de Energía en 2 años, encontrar un sistema de segmentación que incluso haga que no sea tan injusto desde el concepto federal la distribución de los subsidios, algo que
los industriales del interior del país se quejan de lo que ocurre en Capital y el Gran Buenos Aires. Sí, nosotros en CAME estamos trabajando en una mesa de energía en donde estamos armando un mapa de consumo energético de las pymes a nivel nacional. CAME tiene una impronta muy fuerte en lo que es todo el país. Tenemos representación en todas las provincias y tenemos muy claro que los industriales de las provincias del interior o de las mal llamadas provincias del interior, pues son el resto de las provincias que no son Buenos Aires o el AMBA, algunas sufren un costo energético superior al que tenemos los que fabricamos o producimos en el AMBA, ¿no? Y eso tiene que ver con una política que no es uniforme a lo largo de todo el país y con la falta de una homogeneidad y de un tratamiento homogéneo para todo el sector pyme en general, ¿no? Que me parece que sería importante, ¿no? Porque, así como nosotros, los que tenemos nuestras fábricas en el AMBA, necesitamos el subsidio, por supuesto que también una fábrica que produce en Resistencia, en Chaco, en Misiones o en Chubut también lo necesita y en el mismo nivel por ahí y hasta más que lo que necesitamos nosotros. ¿Y eso se puede replantear, digo, el gobierno debiera atenderlo? Yo creo que sí, porque el desarrollo federal requiere mínimamente una paridad de condiciones entre una industria radicada en el AMBA y una industria radicada en el resto de las provincias. Si vos no tenés esa posibilidad, difícilmente tengas ganas o motivación para radicar un emprendimiento productivo en alguna otra provincia, ¿no es cierto? Me parece que la cuestión es importantísima en tanto que la Argentina necesita ese desarrollo federal. Nosotros necesitamos eso. Damián, dos últimas preguntas. Una está ligada con el trabajo. Hemos escuchado a muchos voceros de pequeñas y medianas empresas diciendo que en estas condiciones no se puede generar más trabajo registrado, y a otros cuestionando que existen dificultades para encontrar mano de obra calificada. ¿Cree que se están profundizando esos problemas o corrigiendo? No, los problemas, el problema para encontrar mano de obra calificada es una realidad. Nosotros tenemos problemas para encontrar gente capacitada y especializada en el manejo de la tecnología y de la maquinaria que estamos utilizando en la industria. Eso tiene que ver con una explicación que es muy clara. En Argentina no somos capaces de sostener una política de fomento y de apoyo a la industria que dure más de 10 años. Entonces, si vos no sostenés un proceso de industrialización, si vos no sostenés la actividad fabril, la actividad industrial durante un largo plazo, es lógico que la gente que se va de una fábrica pierde su oficio, pierde su capacidad, por ahí consigue un empleo en otro lugar y eso es un oficio perdido, un técnico que ha perdido su capacidad y un sector industrial que ha perdido la posibilidad de contar con ese técnico. Nosotros lo que necesitamos para resolver este tema es políticas industriales a largo plazo. Esto se resuelve con una inversión en capacitación, pero también se resuelve con la oferta de puestos de trabajo para emplear a esa gente capacitada, porque si vos solamente invertís en educación, mucha gente dice que el problema en la Argentina es la educación. Y bueno, yo lo comparto, la educación es muy importante y el Estado debe invertir en educación. Pero si vos educás a la gente, capacitás a la gente y no le das trabajo, la verdad es que es muy importante tener educación para el manejo ciudadano y para la convivencia entre nosotros, pero si no tiene trabajo de ese tipo, viste, la verdad es que mucho no va a hacer educándose, pero no pudiendo darle de comer a su familia. Así que al mismo tiempo que necesitamos invertir en capacitación, necesitamos que se sostengan los puestos de trabajo calificados, los puestos de trabajo industriales durante un plazo prolongado. ¿Y hay una asfixia tributaria que condicione la generación de empleo? No, mirá, a ver, vamos por parte.
la Argentina no tiene un esquema tributario muy amigable con la generación de trabajo, con la producción y con la inversión productiva. Eso es indiscutible. En Argentina tributa casi lo mismo una empresa que tiene 3 empleados que una empresa multinacional que tiene miles de empleados. Y eso es algo no solo ilógico, sino que injusto y poco inteligente, porque este país necesita generar trabajo, y si vos necesitas generar trabajo, lo que tenés que hacer es estimular la generación de ese trabajo a partir de un incentivo fiscal, que es lo que puede hacer el Estado para generar ese estímulo. Eso es algo que debemos corregir. Y queremos seguir generando trabajo a un ritmo que es el ritmo que necesitamos para bajar la pobreza de manera urgente. Y por otro lado, también premiar fiscalmente a la exportación. Nosotros, cuando vemos y nos comparamos con fábricas, como te decía, de otros países y de otros continentes que meten sus productos en Argentina, vemos que tienen un montón de subsidios por exportar. Nosotros deberíamos también mejorar el esquema impositivo para fomentar las exportaciones. Ahora sí, como te digo esto, también te digo que yo no conozco ningún pyme que si tiene demanda no contrate gente. Acá lo que mueve la aguja y lo que determina si uno contrata o no es la demanda. Para finalizar, cuando hay demanda todo se puede. La demanda es lo más importante, pero no es lo único que necesitamos, ¿cierto? Para finalizar, Damián, si uno escucha voces de la oposición que se reflejan en buena parte de los medios de comunicación, ven un escenario apocalíptico, ¿no? De que todo está por romperse, algunas veces se justifica con las desavenencias políticas en la propia coalición gobernante. Usted como empresario, como industrial, ¿es optimista en este escenario? ¿Tiene un pesimismo que va creciendo? ¿El optimismo es cauto? ¿Cómo caracterizaría el momento? No, yo tengo un optimismo cauto. Yo lo que veo es que nos gobierna gente que cree en la industria, que cree en la producción y que por ahí está atravesando un momento de divergencia interna. Digo, en ese sentido soy optimista, y cuando digo que soy cauto porque veo que Argentina tiene una fuerte presencia política, hoy expresada a partir de la oposición, que no cree en la industria. Creo que hay que decirlo así, sin pelos en la lengua y hablando con claridad. La mayoría de los políticos que están en la oposición gobernaron hasta hace poco y bueno, le bajaron el pulgar a la industria, nos bajaron el pulgar a las pymes y a los industriales. Entonces, en ese sentido soy cauto, porque la verdad es que yo temo que si le toca gobernar en el 2023 a la oposición, temo que no hayan aprendido la lección que tuvimos todos los argentinos durante el gobierno anterior, que fue la lección que no se puede vivir en una Argentina que no apuesta por la industria y por las pymes. Si los argentinos y si la oposición no aprendió esa lección, estamos en problemas. Damián, ha sido un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Muy amable por este tiempo que nos dedicó. Gracias a vos y también a disposición. Damián Regalini, el sector industrial, con señales de preocupación. Los números de ventas en mayo encendieron una luz amarilla en el tablero después de varios meses de recuperación en las ventas. Esto está relacionado también con una cuestión que impacta en los trabajadores, en la mayoría de los asalariados, la pérdida del poder adquisitivo producto del proceso inflacionario. Están diciéndolo los propios responsables de la recuperación económica de la Argentina. Ojalá que el gobierno tome debida cuenta. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.